7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Carlos Sánchez, jurista, que lo invitamos para hablar sobre los desafíos del referéndum y la consulta popular del próximo domingo, reformas parciales y enmienda a la Constitución y la convocatoria a una asamblea constituyente, que son las 4 preguntas que en la papeleta deberán utilizar los ecuatorianos para pronunciarse. Decimos un voto libre, pero un voto informado, consciente, responsable, reflexivo. Doctor Carlos Sánchez, ¿cómo llegamos y cuál sería el escenario de una constituyente cuando incluso se han comenzado ya a mencionar nombres de quienes integrarían, que no necesariamente vienen del ámbito político? Buen día, doctor Sánchez. Muy buenos días. Bien, siempre un gusto compartir con ustedes este espacio para conversar de los temas más importantes del quehacer nacional. Y hoy, sin duda, en el camino hacia una asamblea constituyente, que creo que es un hecho. Me animo a decir esto porque, en primer lugar, pues recordemos que cuando Daniel Noboa pues, se postuló para la presidencia, una de sus propuestas de campaña, y se entiende que al haber ganado él, la gente votó por esta propuesta de campaña, era precisamente llevarnos hacia una asamblea constituyente. Y ahora que la misma es un hecho y que estamos a unos pocos días de llegar a este proceso de elecciones, este proceso de votación, las estadísticas también arrojan que hay un importante favoritismo sobre este particular. Así que creo que tratando de ser objetivos sobre el tema, estamos a las puertas de un proceso de asamblea constituyente. Y eso nos lleva entonces a meditar, a empezar a meditar. Yo creo que los tiempos políticos que ha manejado el presidente de la República han sido impecables desde la perspectiva política. Puede agradarnos o no lo que propone, puede agradarnos o no sus formas, pero al final del día, de nuevo, desde la perspectiva objetiva de las cosas, los tiempos que ha manejado han sido impecables. Así que, miren, como la oposición se ha enfrascado en reclamar que no ha habido una propuesta clara de las reformas que se van a dar en esta asamblea constituyente. Y eso es una marca muy clara de que como país estamos acostumbrados a un caudillismo tal que dan por sentado que esta constitución que ha de redactarse en la asamblea constituyente debe estar ya redactada por el caudillo. Y eso es un sinsentido que no resiste el mínimo análisis jurídico ni político. El deber ser, y lo que espero que ocurra y lo que debemos los ecuatorianos presionar para que ocurra, es que en esa asamblea constituyente, los ecuatorianos, nosotros todos, representados por nuestros mejores elementos, ojalá sea así, seamos quienes redactemos la Constitución a partir de los puntos críticos que hemos identificado que tienen en problemas al país. Dicho esto, yo creo que el punto de partida, entonces, en este momento del proceso, es la responsabilidad de los partidos políticos que tienen que, de entre sus filas, seleccionar a los mejores elementos, incluso aquellos que no siendo parte de sus filas partidarias y demás, pues que tengan alguna coincidencia. Y en ese particular el presidente ha sido el único por el momento en afirmar que ya tiene 3 nombres que encabezarían en las provincias ese proyecto de reforma a la Constitución. Una de ellas, Diana Salazar, personaje polémico, pero polémico por haber enfrentado la delincuencia, y nos caiga bien o nos caiga mal, o nos parezca como haya hecho su trabajo, nadie le puede desconocer que fue una mujer valiente y que está altamente involucrada con la dinámica que más nos preocupa el día de hoy, que es la dinámica de la delincuencia organizada. Anabela Sim, una persona de confianza, evidentemente, quien más de confianza que la propia madre del presidente de la República, una mujer que está curtida en política y que además ha demostrado una rectitud en su forma de actuar que nadie le puede discutir. Y el actual presidente de la Asamblea Nacional, que hace sentido que venga articulando desde donde ya se han ido identificando los nudos críticos de la política nacional, trasladarlos hacia el proyecto de reforma constitucional.
Doctor Sánchez, ¿por qué cree que la gente quisiera una constituyente? Si casi se da como un hecho que ganaría la pregunta de esta consulta popular. ¿Cuál es la esperanza, la expectativa que tendrá la gente? Yo creo que la gente se ha dado cuenta que Ecuador se transformó en un país ingobernable. Primera noción. La siguiente noción es que también hemos venido viendo cada vez más es evidente que este concepto de un país unitario y plurinacional no funciona. Y si no estoy mal, este último intento de paro nacional por parte de esta minoría que se ha identificado con una noción que ha sido insertada en nuestra Constitución, yo creo que cometiendo un error, un exceso, es una evidencia clara de que esta minoría siente que tiene una propiedad propia, o sea, un territorio propio dentro del Estado ecuatoriano, un ejército propio en el Estado ecuatoriano, y de hecho sí tienen su propia justicia, lo cual es otro error que se cometió en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y estos errores sustanciales están dividiendo al país, están permitiendo que una minoría, cuando no está de acuerdo con las decisiones de un gobierno, tome el camino violento, el camino de la fuerza, lo haga además impunemente, y esto se está volviendo una costumbre. Si no paramos esto, si no razonamos mejor esta idea, que fue una idea del primer mundo y lo que usted quiera, pero que no ha funcionado y que está dividiendo el país, vamos a terminar colapsando. Y finalmente yo creo que lo que más le ha importado, lo que más le importa al ciudadano, como lo ha visto el ciudadano común, es que ante el embate de la delincuencia organizada, de la violencia de la delincuencia organizada, las mismas herramientas que tiene el gobierno no sirven para tener un resultado distinto. Necesita nuevas herramientas. El gobierno hizo un intento honesto de reformar a través de paquetes normativos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional, pero de nuevo un obstáculo institucional en el país, siempre lo hay, y ese es el problema de la Constitución, que está constituida o construida para conspirar desde el ejercicio del poder, aunque no llegues a ganar la presidencia. Resulta que esta vez, en esta edición, fue la Corte Constitucional la que no dio paso. La voluntad de 6 personas que se imponen por sobre las necesidades de una sociedad llevaron al presidente a retomar la idea de la Asamblea Constituyente. Así que por eso estamos ahí. Ahora, el cambio, el hacer una nueva constitución, si se gana la convocatoria de Asamblea Constituyente, significa que de no ocurrir eso, el país seguiría bloqueado por una constitución que no proclama el Estado de Derecho, sino de los derechos, con contradicciones, como poner en el artículo 1, es un Estado plurinacional, varias nacionalidades, pero dice que es un Estado único. O sea, ¿cómo entender eso? Esta Constitución de Montecristi 2008 simplemente le tiene bloqueado al país. Ciertas cuestiones que fueron insertadas por el populismo y por el progresismo que en Latinoamérica en ese momento histórico de la política regional propuso, y que yo quiero quedarme con la noción de que fueron ideas que provienen de legítimas intenciones filosóficas y políticas, pero parece que no, parece que hubieran construido un Estado ecuatoriano a través de instituciones mentirosas como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que se nos vendió la idea de que sería una entidad constituida por los ciudadanos, abstraídas de la política y de los partidos políticos, y queda en evidencia que pues, el Consejo de Participación Ciudadana, con sus honrosas excepciones, ha sido una galería de delincuentes impresentables y que han quedado en evidencia en lo que estaban haciendo. Estaban repartiendo el país, las entidades de poder del país, para pues precisamente desde esa posición impedir el ejercicio del gobierno y continuar en este status quo que le conviene solamente el caos, le conviene solamente a una izquierda que se opone a todo. Y yo siempre he pensado que cuando alguien se opone absolutamente a todo lo que otra persona propone, evidentemente no hay un ejercicio objetivo, porque no puede estar tan equivocado todo el mundo en todo lo que hace. Así que
estamos embarcados lamentablemente en esta dinámica política que no madura, que no ve los intereses del país, sino que ver sus propios intereses. Pues una tendencia política además que está íntimamente relacionada con la delincuencia organizada, y eso es indiscutible a esta altura, y que buena parte de este enfoque es defenderse de los embates de la administración de justicia bajo la muletilla de una persecución política. Entonces, yo creo que ya todos sabemos quiénes son y dónde están y a qué se dedican. Ahora, como se señala en el comunicado en donde respetables juristas y constitucionalistas se pronunciaron por una nueva constitución, esta es una oportunidad histórica para lograr un nuevo texto constitucional que sirva para el país, no como fue Montecristi, hecho a la medida para el autoritario de ese momento, sino para el país, una oportunidad histórica que debiera ser lograda, como señala el comunicado, a través de un nuevo pacto social. Definitivamente, y ese es el deber ser de una asamblea constituyente, ¿no? Ahora, yo no estoy tan convencido de que exista la necesidad de destruir totalmente la Constitución de Montecristi. Es decir, evidentemente es una constitución que proviene de un análisis de la ciencia jurídica contemporánea, insertó garantías que son fundamentales y que son indiscutibles, las garantías del debido proceso, las garantías de la seguridad jurídica y cuestiones que deben mantenerse. El Estado constitucional de derechos debe mantenerse, y este Estado constitucional de derechos implica un ejercicio de control constitucional, debe permanecer en el tiempo. Ahora, el problema no es necesariamente la forma en que está construido el Estado, aunque sí lo es en algunos parámetros, pero desde la perspectiva del Estado constitucional de derechos, el problema es realmente cómo funciona la Corte Constitucional, que es la entidad que está llamada a ejercer, en primer lugar, el Estado, el control constitucional concentrado. Si esta Corte está constituida por 9 personas y una mayoría simple de 6, puede tomar decisiones trascendentales, debe tener un contrapeso, en primer lugar, que no lo tiene. Se propuso por ahí la idea del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional como un contrapeso natural, pero cuando recuerda usted qué condiciones debe reunir un asambleísta para llegar a ser asambleísta, entonces el chiste se cuenta solo. Un jurista altamente preparado que ha pasado por un escrutinio científico muy riguroso para llegar a ejercer una función, no puede ser modulado por cualquier persona que no tenga absolutamente ninguna preparación o conocimiento en materia jurídica. Entonces es ahí cuando empieza a ver o se empieza a evidenciar que se requieren cambios en la forma de entender quiénes están capacitados para ejercer determinados cargos. Entonces la Corte Constitucional no tiene un contrapeso, debe tenerlo, y eso hay que meditarlo en la Asamblea Constituyente. Asimismo, la Corte Constitucional no tiene un procedimiento, el procedimiento es arbitrario, libre, y entonces vemos cómo la voluntad de 6 personas se ha impuesto en cuestiones de primer mundo, como lo son el matrimonio igualitario, el aborto no punible, la eutanasia y el yasuní, la cuestión del yasuní, todas de primer mundo, cuestiones muy importantes, por cierto, pero nuestras discusiones, Miguel, deberían ser las discusiones de los problemas del tercer mundo. Y cuando a la Corte Constitucional le correspondió ver por la seguridad del país, lo único que privilegió fue la formalidad por sobre el fondo. Y entonces le dijo que no a un proyecto que tenía un propósito, proyecto de reforma a la ley, el propósito de darle herramientas al Estado para poder combatir a la delincuencia organizada. Pudo hacer algo en el medio, pudo haber dicho esto no sirve, pero esto sí sirve y vamos adelante con el resto. Pero no. Entonces está claro que la Corte Constitucional ha tomado un partido en la política nacional, y eso es terrible y eso está mal y eso tiene que cambiar. ¿Y qué debiera ocurrir con la Corte Constitucional? ¿Cuál es el futuro? Hay algunas propuestas. Yo no estoy tan claro si la Corte debe desaparecer, tal como existe
y pasar a ser una sala de la Corte Nacional, como por ejemplo por ahí se propuso. Para mí, creo que eso termina siendo medio irrelevante. Lo verdaderamente importante es que la Corte, los procedimientos en la Corte Constitucional no terminen siendo imposibles de revisar. Miren que la Corte misma se ha equivocado y ha reconocido su error cuando en algún punto dispuso que o resolvió que los jueces que resuelven medidas constitucionales, garantías jurisdiccionales, habeas corpus, habeas data, acción de protección, no podían cometer el delito de prevaricato, que es fallar contra norma expresa. Esta barbaridad que pretendió blindar el ejercicio de las garantías jurisdiccionales, lo que trajo fue un abuso del derecho que todos vivimos y la desnaturalización de estas garantías jurisdiccionales. Al poco tiempo reflexionó y revocó esta medida. Entonces, si es una institución que se equivoca, como naturalmente lo es, debe haber una oportunidad de que sus decisiones sean revisadas, y eso no existe. Hoy en día la Corte resuelve algo y ya está, se acabó, no hay nada que hacer al respecto. Entonces, eso está mal. Eso en primer lugar está mal. Todo lo que se resuelva, y peor si lo resuelve un cuerpo colegiado de tan pocas personas, debe poder ser de alguna manera revisado por y en beneficio de la sociedad. Eso. En segundo lugar, no hay un procedimiento claro. La Corte ha modulado su propia forma de proceder y el gobierno ha propuesto, y me parece una buena idea, un paquete de reformas que obviamente no provienen de la normativa constitucional, pero que debe ser o que puede ser impuesto como una transitoria de la nueva Constitución, que imponga la expedición de una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales o una reforma a esta ley que imponga un procedimiento para la tramitación de las causas que lleva la Corte Constitucional. Entonces la Corte requiere orden y tiene que responderle al pueblo ecuatoriano, porque tal como está constituido hoy, no le responde al pueblo ecuatoriano. Y decía, ¿cómo lograr este pacto social que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional de llegarse a la constituyente y de discutirse un nuevo texto constitucional? No, fácil no es. Vemos que hay partidos que existen porque hay oxígeno y pueden respirar, pero realmente ya no tienen ninguna representación política en el país. Verdaderamente me refiero a estos partidos que son dinosaurios políticos que no representan nada, que están permanentemente bailando con el poder. Entonces, un pacto político dependerá, el pacto de mínimos elementales dependerá de cómo se conforme la Asamblea Constituyente. Vemos que, y hablando con honestidad, hay dos tendencias políticas sólidas que probablemente lleguen en igualdad de condiciones a la Asamblea Constituyente, tal como han llegado a la Asamblea Nacional, y por eso el ejercicio actual de la oposición es atacar al gobierno para lesionar su popularidad, para que lleguen con menos asambleístas constituyentes al ejercicio que se viene en el futuro. Y creo que la respuesta política también es el embate fuerte y rígido por parte de la Administración de Justicia en contra de los quienes han cometido actos de corrupción de esta otra tendencia política. Pero los ciudadanos estamos hartos de esta disputa. A nosotros no nos interesa que la justicia haga su trabajo, que no se demore en hacerlo, pero independientemente de eso, yo creo que nos urge, como ecuatorianos, parar la grave crisis de inseguridad que vive el país. Y una de las cosas más importantes que hemos evidenciado, Miguel, los ecuatorianos, sin entender de derecho, cualquier persona que ve las noticias todos los días, es el permanente carrusel de impunidad cuando un delincuente que comete un delito grave entra y sale de la cárcel sin ningún problema, porque existe una norma en la Constitución que impone que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional. Y resulta que eso es cierto. No es que los jueces son necesariamente siempre corruptos o que los fiscales son necesariamente siempre corruptos. Usted, y lo veo en mi ejercicio profesional a diario, usted como fiscal recibe un caso de un delincuente que ha cometido un delito hace unas pocas horas y tiene menos de 24 horas para reunir los requisitos y los altos estándares que reviste la necesidad de imponer una medida cautelar privativa de libertad. Le aseguro que no lo va a lograr,
y entonces el fiscal no pide prisión, el juez no la puede ordenar, y el ciudadano lo que ve es que la justicia le falla. Cuando un sicario le quita la vida a una persona en un semáforo, y eso queda grabado en video, usted ve al mismo sicario riéndosele a la cámara y saliendo libre una vez más a las calles. Eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar desde la perspectiva constitucional, porque la excepcionalidad de la prisión preventiva debe admitir causas de excepción a sí mismas, como lo fue en su momento la reforma constitucional que creó los delitos imprescriptibles y además que son juzgables en ausencia, el peculado, el cohecho y la concusión. Eso es un monstruo jurídico, eso no debería existir. No puede haber un delito que no prescriba y no puede ser que un delito sea juzgado en ausencia. Pero como el Estado ecuatoriano lo necesitó, se lo constituyó, se lo agregó a nuestra Constitución, vulnerando derechos. El derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica y lo que usted quiera. En ese mismo sentido, yo creo que el Ecuador hoy requiere que la prisión preventiva deje de ser excepcional en determinados casos y en determinadas circunstancias. Eso para mí es fundamental en la discusión que va Ahora sobre el tema... Ahora en la nueva versión de la Asamblea Constitucional. Claro, doctor Sánchez, el problema es que hoy se enarbola y lo que debe ser un proceso judicial, el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de la inocencia. Entonces, lo que se hace es a pretexto de los derechos, es intocable y que es de último ratio la prisión preventiva. Entonces, salen con facilidad, así tengan antecedentes penales o hayan sido detenidos en flagrancia. No, sin sentido. Y eso sin sentido porque es una construcción filosófica, jurídica del primer mundo. Ecuador no es primer mundo. Tenemos necesidades distintas. Tenemos realidades distintas. Entonces, la prisión preventiva debe ser excepcional, sí, en el primer mundo, pero en el tercer mundo en el que vivimos, donde se cometen delitos que son impensables, a vista y paciencia de la ciudadanía, y los delincuentes están plenamente identificados, la presunción de inocencia, además en el estado actual de la evolución de la conducta humana, es distinta. Ya usted no se puede esconder así nomás cuando hace algo, porque todo queda grabado. Entonces, cuando el ciudadano común ve un video en las noticias de una persona cometiendo un delito grave, identifica quién es y tiene muy claro lo que hizo, el fiscal y el juez que reciben esta formulación de cargos también lo ha visto. Y entonces resulta injusto que esta presunción de inocencia, en ese caso en particular, en esas circunstancias en particulares, sea tan absoluta, cuando evidentemente esta presunción de inocencia se vuelve relativa. No me venga a decir que el ciudadano es inocente o que puede ser inocente si lo estoy viendo en un video cometer un delito horrible y sé quién es y sé qué hizo. En ese tipo de circunstancias, la prisión preventiva no debería ser excepcional, debería ser la regla general, porque nadie tiene una justificación para quitarle la vida a otra persona cometiendo delitos graves como aquellos que son los que nos tienen sumidos en el terror permanentemente a los ecuatorianos. ¿Y qué reformas debieran introducirse en la nueva Constitución para el tema de seguridad ciudadana, para el tema del combate a los grupos delincuenciales organizados cuando vivimos un conflicto armado interno? Bueno, el contexto del conflicto armado interno proponía el gobierno insertarlo en nuestra legislación, ya que la Corte Constitucional no dio paso a aquello, en función de que eso permitiría nuevas instituciones o nuevas herramientas como el allanamiento sin orden judicial, sino con un control posterior. También la prisión preventiva no excepcional en casos de delitos graves y flagrantes. Yo creo que toda esa dinámica que es y que ahora los críticos, los que se atoran con el neoconstitucionalismo y dicen que la Constitución es una norma jurídica inmutable que no puede cambiar y que debe respetarse y que todo es regresión de derechos, yo a ellos les recuerdo algo. El derecho es una herramienta humana, una creación del ser humano para ponerle orden a la sociedad. No puede ser que el derecho entonces se transforme en un obstáculo inmutable que perjudique a la misma sociedad. Eso no tiene sentido. El derecho debe transformarse con las necesidades de la sociedad. Y si el régimen penal requiere una transformación desde una perspectiva
más rudimentaria y menos garantista, al menos mientras estemos pasando el momento que estamos pasando como país, debe ser así, y debe ser así con los cuidados debidos, que para eso existe la institucionalidad, las garantías penales, el control constitucional que no debe desaparecer, y las entidades que están a cargo de controlar los abusos. Porque un abuso no se cura con otro, pero la violencia se enfrenta con violencia. Es decir, hay una gran oportunidad para hacer estas reformas que se reclamen en el Ecuador y que no mantenga esta distorsión, especialmente en los temas de los delitos más graves. Es una oportunidad de lujo para darle al Ecuador una estructura distinta que lo recupere de la total destrucción institucional y de la ingobernabilidad en la que se encuentra. No creo que es un secreto para nadie que en el Ecuador nada funciona bien. El IES, los hospitales, la justicia, el registro civil, nada funciona bien. Y nada funciona bien porque está estructurado de una manera en la que las personas que que tienen la preparación suficiente, no son aquellas que llegan a ocupar estas posiciones de poder. Llega cualquier persona, y no por mérito, sino por mérito político y para ocupar espacios de poder. Eso ya quedó en evidencia. Entonces, la construcción de este país debe rehacerse desde lo humano, partiendo de lo normativo, para darle espacio a una verdadera conformación de los ciudadanos ecuatorianos de calidad que puedan ejercer en beneficio de todos sus funciones como debería mandar la Constitución. Si se aprueba la constituyente, queda un gran desafío en el país de aprovechar el momento y transformar, fortalecer y proyectar al Ecuador hacia el futuro con un nuevo texto constitucional. Totalmente. Y a esto, por si acaso, no hay que olvidar que lo que vamos a votar el próximo fin de semana es sobre la posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente. Pero luego habrá que elegir a los asambleístas y luego de eso habrá que votar por un proyecto de constitución con el que podemos o no estar de acuerdo finalmente. Así que no es que van a hacer lo que les da la gana, porque no pueden. Y quien no se los va a permitir somos nosotros los ecuatorianos. Esto ya pasó en Chile. En Chile se redactó una nueva constitución. Esta constitución contenía unas barbaridades imposibles de digerir, queriendo recoger absolutamente todos los resentimientos y rezagos de las corrientes políticas que lamentablemente en ese país son muy resentidas, por decirlo de alguna manera, o resienten muchas de los abusos del pasado y creen que lo van a solucionar agregando abusos nuevos en la Constitución. El pueblo le dijo que no, y le dijo que no 2 veces. Así que yo creo que ahí se demostró que hay una madurez política en la región. Yo no tengo por qué desconfiar de mi país. Yo creo que Ecuador también tiene madurez política, pero está también cansado de vivir en el estado catastrófico en el que está el Estado. Y tenemos que hacer algo para salir adelante. Ahora, en ese sentido, habrá que evaluar si es que se aprueba la constituyente, vienen los filtros. Primero la elección de los 80 constituyentes y luego un texto que será puesto en consideración del pueblo ecuatoriano. Y como bien usted ha recordado el caso de Chile, simplemente si saliera, porque no es un cheque en blanco para la Asamblea Constituyente, que salga una constitución que tenga sus vicios y no piensa en el país, simplemente los ecuatorianos podrán decir no en la consulta popular final para refrendar el texto constitucional que salga de la constituyente. Así es. Y ese es el ejercicio pleno de la democracia. Yo no creo, mire, yo he identificado en mi opinión personal problemas centrales, esenciales de la Constitución de Montecristi. Esta contradicción de un Estado unitario, porque a la vez es plurinacional, es un concepto político que no funciona. Sin embargo, yo soy consciente de que va a ser muy difícil que esta nueva Asamblea Constituyente
de la noche a la mañana le desconozca a estas minorías la existencia de una plurinacionalidad, porque se entiende como una conquista política, una conquista jurídica, y podría entenderse como una regresión de derechos. Pero hay visiones políticas de lo mismo. En las ciencias sociales existen tantos conceptos y apreciaciones como perspectivas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y se está hablando de esto, una visión de un Estado federal, donde las provincias, y esto funciona en España, esto funciona en Estados Unidos y funciona en otras realidades, donde las provincias que son tan diferentes y que tienen visiones tan diferentes de sí mismas y de la forma en que se deben administrar y de los recursos que producen, pues son de alguna manera independientes dentro de un Estado central. Eso es más o menos lo que han propuesto, pero dicho de otra manera. El Estado unitario pero plurinacional está llevándonos hacia un Estado que se consigue a sí mismo de una forma en la que no es un solo Estado, en la que no se administra una sola justicia. Entonces, es una discusión interesante, pero yo no creo que la Asamblea Constituyente que instalaría en el futuro se atreva a hacer un cambio tan sustancial sobre cuestiones tan elementales como esas, pero sí me parece que es la oportunidad para reflexionar y aclarar de qué se trata. Si esto se trata efectivamente de que una minoría tiene su propio territorio, tiene su propio ejército, decreta sus propios estados de excepción y tiene libertad para ejercer violentamente su administración de justicia, incluso secuestrando militares, y que cuando no está de acuerdo con una decisión tomada por el gobierno, tiene derecho a salir a incendiar propiedad privada, secuestrar gente y causar delitos y que luego queden en la impunidad. Ese es el Ecuador que propone la Constitución de Montecristi. Yo creería que no, pero ese es el Ecuador que se entiende. Y ese es el problema. Esa Constitución no se entiende. Hay que aclarar. Claro, por eso evitar que sucedan estos hechos a pretexto, por un lado, del argumento del artículo 98 de la Constitución, como es el derecho a la resistencia, que está consagrado y que está bien, pero no el tratar de mal utilizar esta herramienta constitucional como se ha visto en el país, o también el manoseo con la justicia indígena, doctor Sánchez. Terrible, porque con el concepto de la plurinacionalidad y de la multiculturalidad, que es legítimo y que proviene de un reconocimiento a un sector que ha sido históricamente olvidado, vulnerado, y eso está muy bien, pero de un extremo al otro, resulta que entonces como reconocimiento a lo primero, destruimos el status quo. La administración de justicia debe ser una sola. Los principios que informan la teoría general del proceso, el derecho mismo, implican que el derecho es uno solo. Así como el Estado unitario es uno solo y ejerce su gobierno a través del uso legítimo de la fuerza y demás, el monopolio del uso de la fuerza y demás, la justicia es una sola. Estos conceptos que rompen o que lesionan el concepto del Estado de Derecho, porque un Estado tiene elementos y estos elementos no pueden romperse, y se rompen lo que es el Estado de Derecho, ¿no? El concepto del Estado. El concepto del Estado ecuatoriano está lesionado gravemente. Está lesionado gravemente porque su concepción central es un Estado unitario plurinacional, lo cual no hace sentido, y porque admite que exista alguien más que haga justicia a su manera, aunque esta justicia implique torturas, tratos crueles, inhumanos, humillaciones, como lo son amarrar a las personas en ropa interior, arrastrarlas por el pueblo, en presencia de toda la comunidad, una especie de un supuesto juzgamiento que es una humillación pública, luego latigazos, ortigazos, baños con abueladas. Eso no es justicia. Eso no puede ser reconocido como justicia. Y eso tiene que cambiar. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al jurista doctor Carlos Sánchez a propósito de los desafíos del referéndum y la consulta popular del próximo domingo y la convocatoria a una asamblea constituyente luego del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Muy amable, doctor Sánchez. Muy buenos días.
Muy buen día. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Stephanie Macías, consultora y analista política, y el doctor Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, para hablar sobre los desafíos de la consulta popular y el referéndum y lo que ha ocurrido en esta campaña que deberá cerrarse en la noche de este jueves. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.